El glaciado apenas se había sentado. Estaba de pie al borde de la mesa del comedor, sosteniendo el pastel que había horneado esa mañana vainilla, con un toque de chocolate amargo, el favorito de la infancia de Germán. La habitación estaba cálida por el horno, por los cuerpos apretados, hombro con hombro, por el peso de tantas cosas no dichas. Abrí la boca para agradecer a todos por estar ahí, aunque yo sola había organizado todo, pero Jimena me ganó. «¡Eres una sanguijuela!», dijo lo bastante fuerte como para detener cada tenedor, cada sonrisa fingida. «Ya no puedes quedarte aquí», parpadeé. El pastel ni siquiera había tocado la mesa. Se oyó un tintineo de metal contra vidrio Germán, golpeando el borde de su copa de vino. No para decir algo, solo un tic nervioso. No me miró. Solo clavó la vista en el remolino rojo como si el vino pudiera salvarlo. Nadie habló, ni sus padres, ni sus amigos, ni siquiera el vecino que llegó sin invitación. La tensión trepó por las paredes y se enredó en mi garganta, pero no lloré. Mis dedos se sentían firmes. Bajé el pastel, saqué el cuchillo del cajón y corté la primera rebanada. «Este pedazo tiene la esquina», le dije a Renata, mi nieta. Ella dudó luego. Lo tomó sin mirar a su madre. Serví a cada persona una por una, incluso a Jimena. Luego me senté. No hubo disculpas ni correcciones, solo el roce de las sillas y algunos masticados incómodos. No sentí el sabor de nada. Germán finalmente habló, pero solo para mencionar el marcador del partido de fútbol, como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran destripado frente a todos los que alimenté y por los que pagué. Cuando terminó, lavé los platos sola. Nadie me detuvo. Nadie ofreció secar. Y al pasar por el espejo del pasillo, con los platos sobrantes en la mano, lo vi en mis propios ojos. Este sería el último cumpleaños que pasaría bajo este tejado. Y ellos no tenían idea de lo que aún tenía a mi nombre. Se suponía que sería temporal. Tras la cirugía de rodilla, Germán insistió. «Solo hasta que estés de pie otra vez», me dijo ya moviendo los muebles de la habitación de huéspedes antes de que pudiera protestar. Jimena puso una sonrisa de cartón y dijo que podía sanar en paz. Traje mis propias sábanas, mi propio café y prometí no estorbar. Luego cancelé mi contrato de renta. Eso fue hace 8 meses. Desde entonces he pagado la luz todos los meses. Cuando les cortaron el internet por falta de pago, lo reactivé a mi nombre. Lo mismo con el gas. Nunca me lo pidieron, pero nunca tuvieron que hacerlo. No podía dejar que mi nieta hiciera la tarea a la luz de una vela. Acababan de comprar un coche cuando me mudé. Los pagos eran altos, dijo Germán. Así que firmé como aval para bajar la tasa de interés. Solo en el papel, me aseguró, nosotros nos encargamos del resto. Pero cuando llegó el seguro, usaron mi tarjeta. Jimena quería un borrón y cuenta nueva después de la boda, pero tenían deudas. Pagué 2 de sus tarjetas en silencio con la condición de que no le dijeran a nadie, ni siquiera a Renata. No quería agradecimientos, quería estabilidad para ellos, para la niña que estaban criando, para la familia que pensé que aún éramos. La laptop de Renata se descompuso una semana antes del inicio de clases. Compré una nueva. Jimena no dio las gracias. Solo puso los ojos en blanco cuando le pregunté si le gustaba. «Actúas como santa cada vez que ayudas», murmuró una vez. «Es un poco arrogante, ¿no crees?». Esa palabra se me atoró en la garganta como pan seco. Arrogante. Como si no hubiera construido ladrillo por ladrillo el sistema que lo sostenía. Esa noche froté los mostradores de la cocina hasta que las juntas de los azulejos se tiñeron de rosa por mis nudillos. No para probar nada, sino para sentir algo. Algo real, algo mío. Pensaban que me quedaba porque era débil. La verdad es que me quedé porque creía en ellos. Pero la fe no es gratis. Y el balance estaba cambiando. Sobre todo ahora que escuché lo que Jimena dijo en el pasillo cuando pensó que no estaba escuchando. La voz de Jimena baja, pero clara,
Se colaba por la puerta entreabierta de la despensa. Estaba al teléfono. O tal vez susurrando con su hermana, no lo sé. Ella pagará las cuentas del invierno. Luego se va, dijo con una risita. Germán lo acordó hace semanas. Solo hay que esperar. Mis manos se detuvieron. La esponja se deslizó al fregadero. No estaba solo enojada. No era solo grosera. Tenía un plan. Una línea de tiempo. Una que requería que yo siguiera pagando, que me quedara lo suficiente para sacarlos del apuro de los meses fríos. Y después, descartada, como si fuera una suscripción de temporada que planeaban cancelar. Me quedé ahí mirando las burbujas con la garganta apretada. Germán había estado de acuerdo. Germán, mi hijo, el niño que crié con turnos dobles y cenas de pasta barata, el hombre que defendí en cada mala decisión y etapa inmadura de su vida. Quise creer que había oído mal, pero la voz de Jimena era demasiado tranquila, demasiado segura. La traición no era nueva, estaba cosida en las paredes desde hacía semanas, tal vez más. No solo dejaron de verme como familia, empezaron a verme como una herramienta, temporal, desechable. Apagué el agua, me sequé las manos y subí sin decir una palabra. La habitación de huéspedes se sentía más fría esa noche, pero lo que saqué del cajón después empezó a calentar algo más. No dormí. El pasillo crujía con pasos tardíos Jimena, al baño Germán, a la nevera. Pero me quedé quieta hasta que la casa se silenció. Luego me levanté, abrí el cajón de la mesita de noche y saqué la carpeta que no había tocado en meses. Adentro un libro mayor de amor, confundido con obligación. Recibos, copias de facturas de servicios, confirmaciones de transferencias, impresiones de cada transacción bancaria que hice desde que me mudé, mi letra en los márgenes cuidadosa y clara, fechas, cantidades, números de cuenta, pruebas de que no solo vivía aquí, cargaba esta casa en mi espalda. La luz estaba a mi nombre, también el agua, el internet, la suscripción de entrega de súper, hasta el apoyo trimestral de impuestos que Germán olvidó pagar, lo cubrí sin decir nada. Pensaban que solo dormía en su cuarto de huéspedes. No se daban cuenta de que me había convertido en la columna financiera de sus vidas. Encendí mi laptop, sin dudar, sin música, solo el brillo azul pálido de una hoja de cálculo abierta. Primero la factura del agua autopago desactivado. Luego el internet, contraseña cambiada, tarjeta eliminada. La compañía de gas sería contactada por la mañana. Redacté un correo al asesor hipotecario, señalando que mi contribución familiar temporal terminaría el 1 de diciembre. No hubo lágrimas, solo matemáticas, limpias, frías, factuales. Tecleé hasta las 3 de la mañana, revisando cada cuenta en la que se habían apoyado. Una columna para pagado, otra para transferir a ellos. Construí fórmulas, calculé saldos y programé cancelaciones. No se sentía como venganza, se sentía como claridad. No se trataba de castigarlos, era recordar quién era yo antes de que su silencio reescribiera mi valor. Guardé la hoja de cálculo en una carpeta nueva, plan de salida. Luego me recosté en la silla y cerré los ojos. Mañana las luces seguirían encendidas, pero pronto verían a nombre de quién estaba el interruptor y se darían cuenta de que amor y lealtad nunca fueron lo mismo que servidumbre. Hace 2 años, Germán me llamó en pánico. El banco amenazaba con cancelar su refinanciamiento. El historial crediticio de Jimena tenía una mancha por una vieja tarjeta de tienda y necesitaban un aval o efectivo. No lo dudé. Usé lo que quedaba de la pensión de Norberto, 500,000 pesos. Me dije que era por el futuro de Renata, por su estabilidad, por la paz. A cambio, mi nombre se agregó a la escritura. Lo minimizaron en ese momento. Solo un trámite, dijo Germán, empujándome el bolígrafo. No cambia nada. Pero recordé la reunión, el notario, el archivo legal,
la carpeta que guardé en el cajón de mi cuarto con la copia sellada. Ellos olvidaron, yo no. Esa mañana, tras terminar mi lista de cancelaciones, saqué la escritura de su carpeta y miré el papel que probaba lo que se negaban a ver. Esta no era solo su casa, también era mía. Llamé al abogado que manejó la herencia de Norberto. Su voz no había cambiado calma directa. Le expliqué la situación con el mismo tono. Quiero congelar el título, dije. En revisión. Hubo una pausa, no de duda de cálculo. Entendido, respondió. Archivaré los documentos preliminares esta tarde. Nadie podrá hacer nada con la propiedad sin tu firma, una vez que el congelamiento esté registrado. Confirmaré al final del día. Le agradecí y colgué. Sin dramas. Sin mensajes de advertencia, Germán. Sin notas en la nevera. Querían tratarme como invitada. Entonces actuaría como dueña. No ruidosa, no cruel, solo precisa. Nunca pensaron que recordaría el papel que me hicieron firmar. Mucho menos que entendería lo que significaba. Pero olvidarme tenía un costo. Y ahora cada vez que abrieran la puerta principal, estarían entrando a una casa sobre la que yo tenía poder legal. Abrí mi calendario y marqué un círculo rojo sobre el próximo viernes. Ese día entraría en vigor el congelamiento. Ese día las luces y todo lo demás empezarían a apagarse. Cuando el sol de la mañana tocó las ventanas de la cocina, yo ya me había ido. No azoté puertas. No dije adiós. Doblé mi bata con cuidado sobre la cama y cerré mi última maleta sin hacer ruido. El taxi llegó puntual justo cuando se apagó la calefacción. No necesitaba ver el caos, ya podía imaginarlo. Jimena descalza en el pasillo, quejándose de que sus pies estaban helados. Germán con el teléfono pegado al oído, intentando sonar calmado con la compañía de gas, mientras la rabia le quemaba por dentro. Renata confundida, sosteniendo una tablet muerta, sin wifi para revivirla. La nevera daría su último suspiro. El agua dejaría de correr. La casa empezaría a mostrar sus huesos, todo lo que ignoraron, ahora imposible de pasar por alto. No me llevé mucho, solo lo que era mío por derecho. Lo que dejé atrás valía mucho más. En la mesa de la cocina dejé un sobre color crema, grueso, sellado. Escribí 2 palabras en el frente con tinta negra, propiedad documentada. Adentro estaba una copia de la escritura, un desglose de mis contribuciones fechadas, firmadas y notariadas, y una carta de mi abogado confirmando la orden de congelamiento de la propiedad. No usé un lenguaje dramático. No lo necesitaba. Todo estaba ahí, en tinta y silencio. Querían que fuera invisible. Ahora lo era. Pero me llevé la columna vertebral de la casa conmigo. Imaginé a Germán rasgando el sobre, pasando por alto los recibos que nunca se molestó en notar. El rostro de Jimena palideciendo al darse cuenta de que ningún servicio podía reactivarse sin contactarme y que yo ya no contestaba sus llamadas. En la esquina del driveway miré atrás una vez, no a la casa, sino a la verdad que finalmente resonaba en sus cuartos vacíos. No solo perdieron un viaje gratis, perdieron a la única persona que mantenía ese lugar unido. Mientras el taxi se alejaba, me recosté en el asiento con mi teléfono ya abierto en las listas de departamentos en renta. Lidia deslizó una taza de café frente a mí mientras me acomodaba en el banco frente a ella. «Te ves más ligera», dijo cruzando las manos alrededor de su taza, como alguien que por fin dejó de cargar el mundo entero. Sonreí. Tal vez solo una casa deshecha. Reímos suavemente de esa risa que viene después de demasiados años, tragándote lo que debiste decir en voz alta. Hablamos de departamentos muebles, si algún día tendría otro perro. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de Teresa, una conocida de la iglesia. Casa de empeño La Esperanza. Acabo de ver tu cámara y tu tablet en la vitrina. Pensé que debías saberlo. Jimena fue quien las vendió.
El mundo se desvaneció. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. No dije nada a Lidia. Solo abrí mi almacenamiento en la nube, saqué los archivos que había guardado, fotos, recibos y, lo más importante, números de serie. Coincidían. La cámara fue un regalo que me compré tras mi última cirugía, algo para capturar los días que pensé que perdería. La tablet fue un reemplazo para la que Renata rompió y aún así la reemplacé sin quejas. Ahora ambas estaban gone, vendidas, robadas. Me levanté. ¿Todo bien?, preguntó Lidia preocupada. Asentí, pero mi voz era calma. Solo tengo que ir a apretar unos botones. 10 minutos después, estaba estacionada frente a la comisaría con la carpeta de mi guantera bajo el brazo. El oficial en el escritorio escuchó con atención mientras exponía la cronología propiedad, posesión, robo, venta. Cuando le entregué los números de serie y los recibos, no hizo muchas preguntas. Solo asintió. Archivaremos el reporte. Te contactaremos cuando recuperemos los artículos. Firmé los formularios. Di mi declaración. Y por primera vez en todo este asunto, no me fui en silencio. Salí con la espalda más recta, sabiendo que esto no era venganza. Era reconocimiento. Y la próxima vez que intentaran borrarme, no sería con mis cosas en sus manos, sino con una cita en el juzgado en las suyas. Era la casa de Lidia, pero los gritos eran míos para responder. Germán estaba en el césped, con los puños apretados, los ojos encendidos. No llamó, no mandó mensaje, solo llegó, sin invitación, lleno de furia, que pensó que podía disparar como arma. «Abre la puerta», me gritó. «Esto es ridículo, estás exagerando todo». Lidia se apartó de la ventana. «¿Quieres que llame a la policía ahora?» Aún no dije, estabilizando mi respiración. «Démosle una chance de irse». Pero no se fue. En cambio, subió los escalones del porche, pateó la barandilla con fuerza suficiente para romper un barrote y gritó de nuevo. «Estás arruinando a la familia Ximena. ¿Está hecha un desastre, Renata? Pregunta por ti. ¿Por qué nos haces esto?» Hacérselos a ellos, como si no hubiera pagado sus cuentas en silencio, alimentado a su hija, cubierto sus deudas. Como si irme fuera un ataque, no supervivencia. Salí con los documentos ya en la mano, el corazón golpeándome las costillas. No voy a volver, Germán. Se quedó pasmado, sorprendido de que diera la cara. ¿Escoges a extraños antes que a tu propio hijo? Escojo la paz antes que el caos. Lidia, sin decir más, tomó el teléfono y llamó a la policía. Germán siguió gritando hasta que las sirenas cortaron el aire. Entonces se congeló. Cuando llegaron los oficiales les entregué todo. Estados de cuenta, fotos de mis pertenencias en la casa de empeño La Esperanza, capturas de mensajes, la copia notariada de la escritura, incluso una copia del abuso verbal que documenté con fecha, hora y notas impresas. El oficial leyó en silencio. Luego se volvió hacia Germán. «Señor, tiene que irse. Ahora, cualquier contacto adicional sin su consentimiento podría resultar en cargos». Germán intentó discutir, pero su voz se quebró. Mientras más hablaba, más pequeño sonaba. Finalmente, cuando un oficial puso la mano cerca de sus esposas, retrocedió caminando rígido hacia su coche. Lo observé desde los escalones. Esa tarde presenté los papeles. Orden de restricción. Temporal por ahora. Pero se había trazado una línea. Quería control. Quería que volviera a la caja que habían construido. Pero ya no era suya para llamarme. El departamento no es gran cosa, un dormitorio, una cocina angosta y ventanas que se atoran un poco cuando llueve. Pero es mío. Firmé el contrato con manos que no temblaron. Pagué el depósito con dinero que gané. No hay otro nombre en los papeles. La opinión de nadie más importa. No hay pisadas retumbando arriba. No hay voces murmurando a través de las paredes. Solo el zumbido del refrigerador viejo y el canto ocasional de los pájaros fuera de mi ventana.
La paz no es grandiosa, es silenciosa. Es un café en el balcón, en una taza desportillada, con las piernas recogidas, el sol calentándome el hombro. Es elegir pan tostado para el desayuno, porque me gusta, no porque alguien más lo pidió. Desempaqué despacio con cuidado. Doblé cada toalla como me gusta. Colgué mis propias fotos. Pegué un imán en la nevera de una fonda de carretera donde paré hace años. Entonces parecía una tontería. Ahora no. El espacio no se disculpa por sí mismo. Yo tampoco. Esa tarde llegó el correo. Un sobre delgado, sin remitente. Pero reconocí la letra de inmediato. Germán. No lo abrí de inmediato. Ni siquiera me moví. Solo lo miré descansando en mi encimera como una piedra caída en un estanque quieto. Al final, la curiosidad ganó. Adentro había una nota corta, desaliñada, apresurada. Necesitamos ayuda. Jimena está embarazada. No nos alcanza. Renata sigue preguntando por ti, sin disculpas, sin reconocimiento, solo necesidad otra vez. La leí 2 veces, luego la doblé y la puse plana en la mesa. Hubo un tiempo en que habría corrido, comprado pañales, pagado cuentas del hospital, preparado comidas para el congelador y desvelado con el bebé mientras ellos dormían. Pero esa mujer se fue. Se fue cuando nadie le agradeció por la última niña que ayudó a criar. Ahora termino mi café. La brisa cambia rozándome la mejilla como un recordatorio suave de todo lo que he reclamado. Podrán extrañar a la versión de mí que daba todo sin pausa. Pero esta versión, la que se elige a sí misma, no va a volver. La mesa es pequeña, redonda y algo rayada, pero sostiene todo lo que necesitamos. Lidia trae un cazuela, que huele a puro consuelo. Renata, ahora lo bastante alta como para jalar su propia silla sin tambalearse, insiste en poner la mesa sola. Enciendo una vela, no porque sea elegante, sino porque quiero. Han pasado meses desde que me fui, meses de mañanas tranquilas, fines de semana lentos, y aprender a vivir sin esperar la próxima exigencia. Esta noche se siente llena de una manera que las grandes fiestas familiares nunca lo hicieron. Comemos despacio, hablando entre bocados. Lidia bromea con Renata sobre cómo barajea las cartas. Renata declara que nos va a ganar a las 2 en pescar, y de alguna manera lo hace 2 veces. Después del postre, se recarga en mí y hace la pregunta que esperaba en silencio. Abue, ¿por qué ya no vas a mi casa? Hago una pausa, le quito una migaja de la blusa y respondo con suavidad. Porque voy donde me quieren. Lo piensa, asiente una vez y pregunta si puede tomar otra galleta. Así el momento pasa. Lidia me mira. No hace falta explicar más. Ella ya conoce la historia detrás del silencio. Levanto mi vaso no por la gente que dejé atrás, no por los que aún murmuran medias verdades en mi ausencia. Lo levanto por esta mesa, por estas personas, por esta paz. No es la que requiere silencio, encogerse o sacrificio. Es la que proteges, la que construyes desde cero después de que todo lo demás se quema. Chocamos los vasos. Más tarde, mientras Renata duerme acurrucada en el sillón y Lidia lava los platos con las mangas de su suéter arremangadas, me tomo un momento para mirar este pequeño hogar. No extraño el ruido, no extraño ser necesitada de la manera que me drenaba. Tal vez extraño la idea de familia, pero no la realidad de cómo me trataron. Y esa diferencia lo es todo. A la mañana siguiente, despierto con el sol colándose por las cortinas y sin mensajes exigiendo nada de mí. Solo una página en blanco y una vida que finalmente me pertenece.